Un saludo amigos y amigas de Akerra. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas respuestas a algunas preguntas que han estado rondando en el canal. Una de ellas ha sido ¿de qué manera puedo iniciar en el camino mágico? Definitivamente esta no es una pregunta muy fácil de responder porque existen una infinidad de senderos y existen una infinidad de enseñanzas en relación a los caminos mágicos que existen actualmente y que obviamente también se están propagando a través de libros. Cada autor, cada persona tiene también su propia perspectiva y ha tenido su propia experiencia dentro del camino mágico, más allá de que se haya iniciado dentro de una logia, de una fraternidad, de un coven, etcétera. Siempre existe también una particularidad y una forma particular de cada persona para expresar las enseñanzas, para sentirlas. Y obviamente eso también hace que sea como un punto que debemos pensar para poder contestar esa pregunta. No siempre es tan fácil decir cuál es el primer paso, pero definitivamente el encontrar un camino que te resuene es lo más importante. ¿A qué me refiero con eso? Busca entre los caminos mágicos aquello que realmente te haga vibrar, aquello que te haga sentir cómodo cuando haces una invocación o cuando estás leyendo un texto. Siente qué es lo que eso te produce, por qué te hace sentir bien, si te llena de energía o no. ¿Qué es lo que pasa contigo cuando escuchas acerca de eso, cuando empiezas a tener estos movimientos internos? Una vez que sepas o que tengas claridad en eso, es posible que te puedas sentir atraída o atraído por más de uno, pero trata de mantener una práctica coherente con el camino que sientas que está más cercano a tu corazón. Una vez que tengas como claro cuál es ese camino, cuáles son, digamos, sus prácticas básicas más importantes, empieza a entender cómo son los patrones rituales de este camino en particular. ¿A qué me refiero con esto? Ubica y realmente estudia, más allá de lo que dice el texto incluso, investiga un poco sobre los patrones rituales. Y, por ejemplo, mira de qué manera empieza el ritual, si empiezan por el sur o empiezan por el este. Hay algunas tradiciones mágicas o incluso chamánicas que inician muchos de sus rituales por una dirección en particular. Empieza a investigar por qué es esto, cuál es la razón mitológica o energética para hacerlo. Empieza a identificar los patrones, es decir, los movimientos en los que se va moviendo la energía. Son movimientos que van circularmente, son movimientos que además de ir circularmente incluyen otros patrones. Por ejemplo, se trazan símbolos en el aire. ¿Qué tipo de símbolos son? Todo eso te va a dar mayor profundidad en relación a qué es lo que estás haciendo, cuáles son los poderes que estás invocando y de qué manera empiezas a tener una relación con ellos. Comprender los patrones rituales es algo que nos puede llevar un buen tiempo y no me refiero simplemente a unos cuantos meses, a veces hacen falta años para poder comprenderlos, pero muchas veces cuando realmente hemos investigado y cuando hemos meditado incluso en cada uno de estos movimientos rituales, en cómo están configuradas ciertas energías en las direcciones. Por ejemplo, el aire se encuentra en el este o quizá en el sur. Hay diferentes maneras, quizá en el norte. Depende de eso, depende de la conexión que tú vayas generando con esa particularidad y los patrones rituales que se generen en esa tradición en particular, te van a dar mayor entendimiento de qué es lo que estás haciendo. Trata de ver cómo se mueve en este patrón ritual el eje de la humanidad en relación a la divinidad. Por ejemplo, en muchas tradiciones mágicas, el eje de la humanidad se mueve de este a oeste, mientras que el eje de la divinidad se mueve de sur a norte o de norte a sur. Trata de identificar dónde está eso. Si te das cuenta, esos son patrones también que van trayendo movimiento, que te ayudan a identificar también dónde están ciertos tiempos, como el pasado, el presente, dónde está el poder de la creación y de la destrucción. Una vez que puedas tener todo eso, empieza a
tomar conciencia de cómo son los actos mágicos. Por ejemplo, muchas personas te dicen, pon una vela con tal hierba abajo y eso va a hacer que te traiga dinero. En realidad, la verdadera magia funciona con contactos internos. Así que un verdadero brujo o bruja, un verdadero mago o maga, va a trabajar con contactos internos que han nacido del entendimiento de estos patrones rituales, de qué tipo de contactos viven en el este, en el sur, en el oeste, en el norte, y obviamente usa la energía de estos contactos para atraer esa fuerza y generar algún cambio que necesite en su vida. Una de las cosas que también puedo aportarte es que empieces a conectarte con tu entorno en todos los aspectos. Empieza a sentir cómo es activar tus sentidos no físicos. Todos tenemos estos sentidos. De hecho, cuando cierras los ojos y te imaginas algo, estás de alguna manera utilizando el sentido de la visión interna. Empieza a practicar ejercicios en los cuales te puedas ver a ti mismo caminando por lugares que conoces. Empieza por tu casa. Empieza a caminar por tu casa, por las habitaciones de la casa y empieza, por lo menos hazlo durante una semana. Después empieza a verte a ti mismo caminando por el barrio. Es como si fueras a dar un paseo, pero no lo estás haciendo en el plano físico, sino en el plano energético. Empieza a hacer este tipo de ejercicios y empieza a mirar con los ojos qué es lo que hay ahí, qué es lo que ves, cómo son las energías de tu entorno, qué es lo que sientes en tu propia casa. Aprende sobre cómo hacer exorcismos y limpiezas mágicas, porque seguramente cuando empiezas a despertar también estos sentidos vas a sentir qué es lo que está pesado, qué necesita transformarse. Muchas veces un ritual de purificación no necesita ser algo que tengas que usar muchos ejercicios, muchos elementos como espadas. A veces solo sal y agua es lo único que necesitas para limpiar un espacio. Una voluntad poderosa, tus palabras, tu energía. No hace falta que tengas cientos de objetos para poder limpiar adecuadamente un espacio. Empieza a realizar exorcismos de agua y sal en tu casa, en los lugares donde trabajas. Esto te va a empezar a dar confianza, va a mantenerte limpia o limpio. Date baños también con agua con sal y empieza a hacer tus propias prácticas para transformación. Estas son algunas de las recomendaciones que te doy y empieza también a generar una conexión energética con el espacio en el que vives. Si, por ejemplo, en la entrada de tu casa hay un árbol, empieza a hablar con este árbol, pídele que te ayude, que te hable o que te dé mensajes cuando vengan intrusos, por ejemplo, ya sean físicos o energéticos que no pertenezcan al plano físico. Habla con las cosas que están ahí, quizá piedras. Si, por ejemplo, en la puerta hay algún tipo de cara, algún tipo de máscara, usa eso. Puedes golpear ese objeto en particular y despertarlo, ¿sí? Golpéalo así con tus manos como si fuera la puerta y despierta ese objeto. A veces hay personas que les gusta tener en el jardín estatuas, a veces gnomos o a veces animales. Golpea esas estatuas, despiértalas, ¿sí? Golpeas 3 veces y le dices, te reconozco y te despierto. Reconozco tu fuerza, reconozco tu medicina, dependiendo lo que sea. Si es un gnomo, puedes decirle reconozco tu fuerza de trabajo y te despierto para que te alíes a mí, para que seas mi aliado y me ayudes. Esta es una manera tradicional en algunas prácticas más de tipo folclórico, pero ayuda muchísimo el momento de trabajar energéticamente. Estos son pasos que puedes dar hacia una práctica mágica. Una vez que hayas despertado ese objeto, empieza a generar una relación. Cada cierto tiempo empieza a dejar ciertas ofrendas en ese jardín delantero, por ejemplo, o empieza a regar el árbol, empieza a poner fruta, ¿sí? Fruta madura en el árbol de manera que atraiga aves. Las aves y los árboles están muy conectados, de manera que si le das a ese árbol también la presencia de aves, este árbol se va a comunicar contigo de una u otra forma.
todo nos habla. Ese es uno de los principios mágicos que también debemos tener en cuenta. Así que realmente la magia está a nuestro alrededor. No te puedo decir cuál es la manera específica de iniciar, pero te puedo dar estas sugerencias para que una vez que tengas ese camino determinado, empieces a construir paso a paso esa magia que ya está en tu vida y que solo tienes que empezar a abrazarla.